En esta prisión juvenil, los funcionarios de libertad condicional no hacen nada cuando los adolescentes son golpeados y agredidos por sus compañeros de prisión. Y en esta otra prisión, niños de hasta 13 años son alojados con delincuentes adultos. Ni siquiera necesito decirte lo que eso significa. Todas estas cárceles juveniles están en mal estado. Pero comenzaremos con uno de sus casos más destrozados. Feltham arroja a sus reclusos menores de edad a régimen de aislamiento. Número 1. Institución para jóvenes delincuentes de Feltham en el Reino Unido. La institución diseñada para albergar y reformar a personas de entre 15 y 20 años ha sido objeto de debate, particularmente en lo que respecta a su enfoque de la disciplina y el bienestar psicológico de sus reclusos. A.B., un chico de 16 años, llegó a Feltham con una historia que haría que muchos apartaron la vista. Importantes problemas de salud mental de una infancia marcada por el trauma. Al diagnosticar con una larga lista de afecciones que incluían trastorno de estrés postraumático, ansiedad, hipervigilancia y trastorno por déficit de atención e hiperactividad, A.B. necesitó una dosis alta de medicación solo para vivir consigo mismo. Pero en lugar de recibir apoyo terapéutico, Ab se encontró aislado. Estuvo confinado en su celda durante 23 horas y media diarias, práctica conocida como desbloqueo único. Esto significó que su mundo quedó reducido a las 4 paredes de su celda, con apenas 30 minutos para ducharse, hacer ejercicio, hacer una llamada telefónica y tomar su medicación. Ninguna educación, ninguna interacción humana significativa, nada que estimule su mente o alivie un poco sus aflicciones mentales. Este tema en particular recibió atención tanto de los medios como de los tribunales, pero no fue el primero. Desde su creación, la institución ha estado involucrada en una batalla constante contra la violencia y el desorden. La década de 1990 fue particularmente dramática, con una serie de disturbios que llamaron la atención nacional sobre las luchas en las instalaciones y lograron que fuera nombrada la peor prisión. Número 2. Institución para jóvenes delincuentes de Warrington, Reino Unido. Los muros de Warrington, alguna vez construidos con la intención de rehabilitarlos y reformarlos, ahora son testigos de una realidad inquietante. Los jóvenes reclusos, simples adolescentes, tienen que vivir en una institución donde los fuertes se aprovechan de los débiles, mientras que los débiles tienen que armarse en una desesperada necesidad de protección. Los números cuentan mejor la historia. Los informes indican que se recuperaron casi 400 armas en un año. Los adolescentes, atormentados por el temor de que el personal no pueda protegerlos, recurren a portar cuchillos. Esto muestra la triste ruptura del orden y la seguridad dentro de estos muros. Las agresiones entre los niños también han aumentado, alcanzando un pico que eclipsa a cualquier otra cárcel juvenil del país. Hasta 105 niños han sido víctimas de agresiones, 31 de ellos con heridas tan graves que necesitaron atención médica. El personal tampoco queda fuera de la violencia, con 82 ataques reportados en tan solo 6 meses, justo antes de una inspección anterior. El uso de la fuerza, último recurso en la doctrina de los centros penitenciarios, se ha convertido en un hecho demasiado común en Warrington, y los inspectores han sugerido incluso medidas tan extremas como el uso de perros especializados. Número 3. Ashfield Institución para Jóvenes Delincuentes, Reino Unido. Si bien Warrington recibió duras recomendaciones para controlar la violencia, la institución para jóvenes delincuentes tuvo que ser completamente reutilizada debido a los niveles de violencia asociados con la institución. Poco después de su apertura en 1999, esta institución fue descrita como la peor prisión del país, como resultado de los combates y disturbios. Un informe de Nick Hardwick, nombre sinónimo de supervisión penitenciaria, muestra la triste realidad dentro de los muros de la institución para delincuentes jóvenes Ashfield. En el lapso de un solo año, la institución registró la asombrosa cifra de 351 peleas. 43 de estas peleas fueron lo suficientemente graves como para clasificarlas como graves. El personal encargado del cuidado y control de los jóvenes reclusos también estuvo implicado en la violencia.
En los 6 meses previos a la inspección, se documentaron la asombrosa cifra de 453 casos de fuerza. Esta no era la mano guía de la corrección, sino el puño de hierro del control. Las agresiones también pintaron un panorama sombrío de la vida en Ashfield. Se registraron 377 incidentes y 5 miembros del personal fueron víctimas de la violencia que se suponía debía poner fin. Estas cifras mostraban un lugar donde la confrontación era más importante que la rehabilitación. Número 4. Walnut Grove utilizó un centro correccional. Este centro correccional tiene un historial de palizas brutales y aislamiento. Se ha informado que niños de tan solo 13 años han sido víctimas de agresiones físicas y sexuales. El corazón de la saga de Walnut Grove reside en las historias personales de los jóvenes que soportaron horrores indescriptibles detrás de sus puertas. Entre ellos estaba Mike, cuyo viaje desde un joven esperanzado hasta una víctima de daño cerebral severo ofrece un resumen del descenso de la instalación al caos. La historia de Mike comenzó con un motín, un estallido violento que lo dejó con la nariz fracturada, heridas de arma blanca y una lesión en la cabeza que le cambió la vida. Su padre, Michael McIntosh, se encontró con el silencio cuando buscaba respuestas. Las condiciones en Walnut Grove eran propicias para el abuso. La falta de personal y el hacinamiento crearon un ambiente sin ley donde la violencia era algo común y no había rendición de cuentas por ninguna parte. Los guardias no solo no protegieron a los reclusos, sino que en algunos casos participaron activamente en la brutalidad. Comenzaron a surgir informes de guardias que incitaban peleas, se involucraron en ataques e incluso participaban en conductas sexuales inapropiadas con los reclusos. El juez federal Carlton Reeves lo describió como un pozo negro de actos inconstitucionales e inhumanos. La ACLU y el Southern Poverty Law Center, armados con estos testimonios y evidencia de abuso sistémico, emprendieron acciones legales decisivas. Presentaron una demanda colectiva federal contra el Grupo Geo, la empresa privada que opera Walnut Grove, exigiendo responsabilidad y cambio. La decisión del tribunal requirió la expulsión de todos los jóvenes menores de 18 años y la implementación de estándares acordes con la justicia juvenil. Se prohibió el uso de gas pimienta como castigo y el aislamiento de los jóvenes, y se puso fin a la dependencia de los reclusos para la disciplina. Número 5. Centro Correccional para Jóvenes de Tayulá. La transición de las grandes esperanzas del Centro Correccional para Jóvenes de Tayulá a su realidad fue rápida y alarmante. Lo que comenzó como un centro con la noble intención de ayudar a jóvenes delincuentes a cambiar sus vidas, pronto se convirtió en un centro de fallas sistémicas. El hacinamiento se convirtió en uno de los primeros signos de problemas. El centro, construido para albergar a un número específico de jóvenes, pronto se vio inundado por un número muy superior a su capacidad. Esta superpoblación no solo agotó los recursos, sino que también hizo casi imposible brindar la atención individualizada necesaria para una verdadera rehabilitación. A medida que las cifras cambiaban y aumentaban, también lo hacían los informes de mala conducta del personal. Comenzaron a surgir incidentes de abuso físico, negligencia y comportamiento poco profesional. Brenda Brew, una madre de Nueva Orleans, conocía muy bien los horrores de Tayulá. Su hijo, enviado al centro durante más de 2 años, se convirtió en una de las innumerables vidas jóvenes arruinadas por la experiencia. No te puedes imaginar las cosas que les hacen a los niños en Tayulá. Sus palabras pintaron la imagen de un lugar donde el abuso estaba a la orden del día, donde los guardias encargados del cuidado de estos jóvenes, involucrados en los mismos actos que se suponía debían proteger contra las palizas, el tráfico de drogas y la explotación sexual, se convirtieron en el moneda de control, y los niños, silenciados por el miedo, sufrieron en las sombras. Estos niños son abusados por guardias que supuestamente están allí para cuidarlos. Los guardias golpean a los niños, les venden drogas y se llevan consigo. Esto es lo que está pasando, y los niños tienen miedo de decir algo al respecto. La mala reputación de Tayulá crecía cada día que pasaba. Los informes de huesos rotos, ojos morados, mandíbulas fracturadas
e incluso heridas de bala se convirtieron en hechos cotidianos. La instalación, en lugar de ser un lugar de reforma, se convirtió en un pozo de desesperación donde los derechos más básicos de los jóvenes encerrados fueron pisoteados. Número 6. La cárcel del condado de Baltimore. Imagina un lugar donde los jóvenes están confinados no durante horas, sino durante días y días en condiciones que desafían lo creíble. Bienvenido al Centro de Detención del Condado de Baltimore, una instalación que ha sido criticada por su trato a los menores detenidos. Los informes de la Oficina del Defensor Público de Maryland han puesto de relieve las malas condiciones dentro de estos muros. Mientras que las leyes federales que regían la detención de menores parecen ser meras sugerencias en lugar de reglas a seguir, los menores, algunos de tan solo 14 años, se encuentran en un ciclo implacable de confinamiento donde la luz del día apenas les llega. Durante 23 horas al día, estos jóvenes detenidos permanecen encerrados y su situación queda oculta a la vista del público. La Oficina del Defensor Público de Maryland ha dado la alarma y ha revelado condiciones que conmocionan la conciencia. Desde celdas infestadas de roedores hasta la vergüenza de las inundaciones de aguas residuales, las normas de detención juvenil no solo se están flexibilizando, sino que se están infringiendo. Los menores eran supervisados de forma inadecuada, se ignoraban las leyes educativas y no se aplicaba adecuadamente la separación de los menores de los reclusos adultos. En cambio, el aislamiento se convirtió en el medio de separación, aumentando aún más el costo psicológico para los jóvenes detenidos. Deborah St. John, director de la División de Protección Juvenil de los Defensores Públicos, expresó serias preocupaciones. Informó que la instalación estaba mal equipada para albergar a jóvenes que enfrentaban mayores riesgos de violencia y agresión sexual. La declaración jurada de Gail Watts, entonces directora de correccionales, corroboró esto, reconociendo los muchos peligros que existen dentro de los muros de la cárcel. Número 7. Cárcel juvenil del condado de Cook. El informe de un grupo de defensa legal expone las prácticas oscuras que ocurren dentro de la cárcel juvenil del condado de Cook, donde el uso de fuerza excesiva es la forma de vida. Los hallazgos son una mezcla de dolor y miedo pintados por las manos de quienes debían protegerlos. El informe detalla incidentes en los que el personal de la instalación, conocido como rovers, utiliza restricciones físicas no como último recurso, sino como respuesta común incluso a comportamientos no amenazantes. Estas acciones no solo son excesivas, sino que a menudo traspasan los límites legales establecidos para salvaguardar a los jóvenes. La cárcel de menores del condado de Cook es también un lugar donde la mayoría de los detenidos, en su mayoría jóvenes negros, se enfrentan a la sombría realidad de un confinamiento prolongado. La rutina diaria de estos jóvenes es un ciclo de aislamiento con al menos 13 horas encerrados en sus celdas. Esto incluye las llamadas horas de sueño de 19, 0 a 22, 0 horas, a 7 0 horas y una hora adicional durante los cambios de turno del personal, periodo en el que toda la instalación se encuentra cerrada. Un comité convocado por el juez jefe del condado de Cook, Timothy Evans, sacó a la luz estos problemas y describió las condiciones como aislantes y privativas. La demografía de los afectados pintó el cuadro de un sistema que impacta injustamente a las comunidades negras. La cruda realidad es que no se trata de criminales empedernidos, sino de niños y adolescentes que están siendo sometidos a un entorno supuestamente correctivo que está en desacuerdo con los principios de rehabilitación y justicia restaurativa. Número 8. Cárcel Wayne de menores. El Centro de Detención de Menores del Condado de Wayne, que alguna vez fue un modelo de reforma y rehabilitación para delincuentes jóvenes, se ha convertido en un centro de crisis. El centro, diseñado para proporcionar un ambiente estructurado para jóvenes, ha estado luchando con un grave problema de hacinamiento que lo ha llevado al límite y agotado sus recursos. Las condiciones del pacto han provocado un aumento de las tensiones entre los residentes, con estallidos de peleas y una sensación general de anarquía en el ambiente. El personal de las estrellas, superado en número y abrumado, se ha visto bajo constante amenaza, y los informes de ataques por parte de los jóvenes se están volviendo alarmantemente frecuentes.
La situación llegó a un punto de ebullición cuando un grupo de 18 niños logró escapar de sus confinamientos, tomando el control de un piso en el centro de detención del centro. Esta fuga masiva subrayó la gravedad del problema de la falta de personal y la desesperación que se había apoderado de las paredes de las instalaciones. Sorprendentemente, se trató de un asunto menor en comparación con la presunta agresión física y sexual de un niño de 12 años. Según los informes, el niño fue sometido a agresión física y sexual por parte de otros residentes, una afirmación que desde entonces ha generado una tormenta de controversia y acción. Apenas unos meses después, en pleno junio, se produjo otro incidente que arrastraría aún más por el barro la reputación de la instalación. Dentro de los confines de una sala médica, otro niño fue obligado a realizar actos en un muelle. La habitación, que debería haber estado prohibida para los menores, se convirtió en el escenario de un acto que dejaría una huella inolvidable en la vida de la víctima. Número 9. Cárcel Juveniles de Los Ángeles Maisha. Una vez adolescente que navegaba por el aterrador paisaje de los centros juveniles Nicolás de Los Ángeles, relata cómo la amistad inicial de un oficial se convirtió en una mano depredadora. Sola y vulnerable, fue sometida a manoseos y agresiones, una pesadilla que empeoró incluso cuando buscó ayuda médica para su asma. Mrs. Jones, que ingresó al sistema juvenil a la tierna edad de 12 años, cuenta una historia de horror similar. Ella fue abusada sexualmente y luego, a su regreso al sistema, repetidas veces, el abuso se normaliza tanto que una enfermera le administró inyecciones anticonceptivas, un conocimiento silencioso de las violaciones en curso. Una demanda contra el condado de Los Ángeles revela un patrón de abuso en el que los agentes se aprovechaban de los niños bajo su cuidado, a menudo usando esposas. Durante las agresiones, las víctimas fueron amenazadas mediante intimidación, con amenazas de aislamiento, encarcelamiento prolongado e incluso daño a sus familias si se atrevían a hablar. Innumerables víctimas han señalado con el dedo acusador al sistema de justicia juvenil de Los Ángeles, un sistema donde las personas encargadas del bienestar de estos niños se convirtieron en sus torturadores. A pesar del paso del tiempo, el abuso actual dentro del sistema juvenil de Los Ángeles no se ha reducido ni detenido, y los informes pintan un panorama oscuro de un sistema que parece resistirse al cambio. Las conclusiones de la Comisión de Supervisión de la Libertad Condicional son desastrosas, con informes de que el personal continúa rociando pimienta a los jóvenes, una práctica que se suponía había sido prohibida por la Junta de Supervisores del Condado en 2019. Se puede decir que el legado del lugar son años de abuso sexual. Por agentes de 1972 a 2018, lamentablemente, esto afectó a varias generaciones de niños. Algunos de ellos tenían tan solo 10 y 11 años. Número 10. Escuela de Formación de Nueva Jersey. A la sombra de Nueva York, a menos de 50 millas de distancia, se encuentra la Escuela de Formación de Nueva Jersey, una institución ahora sinónimo de una escalofriante cultura de abuso. Esta instalación, destinada a rehabilitar a los jóvenes de Nueva Jersey, se ha convertido en el centro de una impactante demanda que saca a la luz décadas de acusaciones de abuso sexual. Según una demanda presentada por el bufete de abogados de la ciudad de Nueva York, los niños confinados en el centro han estado sujetos durante mucho tiempo a una cultura de explotación, violencia y abuso sexual desenfrenado. 50 hombres, que alguna vez fueron residentes de esta escuela, han dado un paso al frente, sus voces unidas en una batalla legal contra el mismo sistema que no logró protegerlos. Sus inquietantes historias, que se extienden desde la década de 1970 hasta la de 2010, pintan un retrato intimidante de abuso desenfrenado y descuido sistémico. Como la instalación más grande de su tipo en el estado, la Escuela de Formación de Nueva Jersey se convirtió en el hogar de innumerables jóvenes de entre 12 y 23 años. La mayoría de sus residentes tenían entre 16 y 18 años, todos condenados por los tribunales con la esperanza de ser redirigidos. Pero bajo la superficie de esta máscara rehabilitadora estaba arraigando una realidad más alarmante. Durante años, la institución fue elogiada como un brazo necesario del sistema de justicia juvenil, un lugar donde los jóvenes con problemas podían encontrar estructura y apoyo.
Sin embargo, la brillantez de su propósito se vio eclipsada por un número creciente de informes preocupantes. En estas acusaciones se nombró a guardias, concejales y otros miembros del personal, acusados de aprovecharse de los niños tanto dentro de las paredes de las instalaciones como en los bosques circundantes. No fue hasta el año 2018 que el Estado finalmente aceptó que era necesario un cambio y anunció planes para cerrar la escuela de formación. Número 11. Centro de Detención de Menores de la isla Rikers. Con una investigación de 2 años y medio del Departamento de Justicia, se inició una investigación profunda de los centros de detención de menores de la isla Rikers entre 2011 y 2013. Los investigadores descubrieron un mundo en el que los guardias aplicaban castigos de forma rutinaria sin ninguna consecuencia y en el que se aplastan los derechos constitucionales de los reclusos adolescentes. Las cifras eran casi increíbles. La investigación reveló un entorno en el que los adolescentes varones eran sometidos a un uso desenfrenado de fuerza innecesaria y excesiva. El uso del régimen de aislamiento fue sorprendentemente elevado, y la práctica se describió como inapropiada e inaceptable, donde funcionarios penitenciarios sin experiencia se enfrentaron a adolescentes agresivos. El informe destacó que estos agentes no estaban bien equipados para manejar la variedad de enfermedades mentales y trastornos de conducta que eran comunes entre los reclusos. Más de la mitad de los reclusos adolescentes tenían un diagnóstico de salud mental, pero la respuesta a sus acciones fue a menudo disciplinaria más que terapéutica. Cuando se rompían las reglas, la respuesta era el aislamiento, un encierro de 23 horas que reflejaba las condiciones del confinamiento solitario. En un incidente ocurrido en agosto de 2013, los reclusos sufrieron fracturas de nariz, tímpanos perforados y traumatismos cráneoencefálicos graves. Este brutal uso de la fuerza se llevó a cabo en un remolque utilizado para clases educativas y continuó en el área de espera de una clínica. Los reclusos afirmaron que fueron agredidos tras una discusión con un guardia. Una narrativa muy diferente a los informes de los agentes, que sugerían que los internos eran los agresores. Número 12. Las instalaciones correccionales juveniles de Georgia. En las décadas de 1980 y 1990 vieron un aumento en las políticas duras contra el crimen, con Georgia aprobando leyes de sentencias más estrictas para menores. Las instalaciones se poblaron cada vez más de jóvenes delincuentes, muchos de los cuales no eran violentos. Rápidamente aumentó el énfasis en el castigo por encima de la rehabilitación. El número de adolescentes en los centros juveniles. Las investigaciones revelaron un patrón inquietante de abuso físico y emocional dentro de estas instituciones. En 2011, un informe del Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre una de las instalaciones de Georgia descubrió que miembros del personal fomentaban peleas entre los residentes, una práctica conocida como escuela de gladiadores. A pesar de los esfuerzos por arreglar el sistema de justicia juvenil, la sombra del pasado todavía estaba presente. Los problemas sistémicos de hacinamiento, falta de fondos y falta de personal capacitado persisten, creando un caldo de cultivo para el abuso. No ayudó que en 2017, un relato escalofriante del RYDC de Albert Shaw expusiera una cultura de abuso sexual en la que los miembros del personal explotaban su autoridad sobre los jóvenes a su cargo. Estas revelaciones expusieron la vulnerabilidad de los jóvenes dentro de estas instalaciones y la profunda traición a la confianza a manos de quienes debían protegerlos. En los últimos años, una serie de incidentes alarmantes han dejado al descubierto las condiciones dentro de estos muros. Uno de esos incidentes ocurrió en el campus de Eastman Youth Development, donde estalló un motín que dejó al personal abrumado y a varios jóvenes heridos. Número 14. Centro de Capacitación Juvenil de Nevada. El Centro de Capacitación Juvenil de Nevada, un centro de detención juvenil en Elko, se estableció con la intención de rehabilitar a delincuentes jóvenes. En cambio, el NVTC se ha encontrado en el centro de una tormenta de controversia. Dentro de estos muros se ha informado de la práctica de atar cerdos, un término que evoca imágenes de forajidos del salvaje oeste sometidos por cazarrecompensas. Este método
en el que se unen esposas y grilletes en los tobillos, inmoviliza efectivamente al joven detenido, lo que plantea dudas sobre la legalidad del método. Esta no es la primera vez que la atención se centra en el Centro de Entrenamiento Juvenil de Nevada. En 2002, el Departamento de Justicia inició una investigación tras denuncias de abuso a detenidos. Los resultados fueron tan alarmantes que 5 empleados fueron despedidos de sus funciones. Hubo varias denuncias de miembros del personal que golpearon las cabezas de los menores contra las puertas y los arrojaron al suelo. La instalación había estado bajo la atenta mirada del Departamento de Justicia, que, después de 4 años de supervisión, informó en 2008 que Nevada había resuelto sus preocupaciones sobre los abusos en las instalaciones de Elko. Sin embargo, a pesar de esta intervención, la práctica de atar cerdos no desapareció de las instalaciones. Continuó en gran medida sin control, hasta que una vez más provocó protestas públicas y condena judicial. Número 16. El Sistema Juvenil de California. Imagina a un niño de 14 años que apenas ha terminado la escuela secundaria y que de repente se encuentra en medio de una prisión de máxima seguridad rodeado de criminales empedernidos. Esta es la realidad para algunos delincuentes juveniles en California, donde el sistema de justicia difumina la línea entre niño y adulto con consecuencias que alteran la vida. El Sistema Juvenil de California permite que delincuentes juveniles de hasta 14 años sean transferidos a tribunales para adultos, lo que resulta en su internamiento en prisiones muy violentas y de máxima seguridad. Los delincuentes juveniles que cumplen cadena perpetua sin libertad condicional en las cárceles de California denunciaron casos de violencia extrema, incluidos apuñalamientos, asesinatos, estrangulamientos y palizas brutales. De cada 100 jóvenes, aproximadamente 33 se ven involucrados en incidentes violentos cada mes. Este incesante ciclo de agresión no deja a nadie ileso. El personal que debería actuar como tutores y mentores a menudo contribuye a la violencia. Informes y entrevistas con jóvenes revelan que algunos miembros del personal no solo hacen la vista gorda ante los conflictos, sino que también fomentan y mantienen rivalidades entre pandillas y altercados físicos. El impacto de un entorno así en los jóvenes es extremo y duradero. Expuestos a constantes amenazas y agresiones, muchos desarrollan graves problemas psicológicos como ansiedad, insomnio e hipervigilancia. Estos síntomas no desaparecen simplemente al ser liberados. En casos extremos, siguen a los jóvenes a sus comunidades, impidiéndoles seguir con sus vidas. Número 17. Instalaciones de Justicia Juvenil de Texas. La narrativa actual del Departamento de Justicia Juvenil de Texas está llena de relatos angustiosos de agresión sexual y abuso físico, como lo revelan los esfuerzos vigilantes de los grupos de defensa de los derechos de las personas con discapacidad y las semillas de manzana de Texas. Texas, en su inquebrantable búsqueda de justicia, ha presentado una denuncia contra las instalaciones juveniles del Estado. Se ha llevado a la atención de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia de Estados Unidos una denuncia que relata las violaciones de los derechos constitucionales. La denuncia cita que en algunas instalaciones de Texas las tasas de victimización sexual aumentan y al menos 1 de cada 8 jóvenes reporta experiencias tan desgarradoras. También salen a la luz los abusos físicos que sufren los jóvenes, con miembros del personal implicados en numerosos incidentes. La investigación federal del Comité Asesor de Texas para la Comisión de Derechos Civiles de Estados Unidos describió los centros como entornos inseguros donde no se apoya la salud mental de los jóvenes reclusos y, por el contrario, los pone en peligro. Delicia A. Carmichael relata sus días en Tejoto Atadé desde 2015 hasta 2016. El abuso físico que soportó fue implacable: palizas, tirones de cabello e incluso gases lacrimógenos sin la misericordia de una ducha descontaminante. Relata el horror de ver al personal infligir una brutalidad similar a sus compañeros, incluido un oficial que pisoteó a una niña de 15 años. Número 18. Centros Juveniles de Florida. En los primeros días del Sistema de Justicia Juvenil de Florida, comenzaron a surgir rumores de malos tratos. Comenzó con informes dispersos,
Relatos de daños físicos y psicológicos que inicialmente fueron descartados o perdidos en el camino. Pero a medida que el número de casos aumentó, también lo hizo la preocupación del público, y quedó claro que algo no iba bien en las instalaciones del Estado para delincuentes juveniles. Los informes revelaron detalles impactantes de niños de hasta 13 años que fueron arrojados contra paredes de cemento, inmovilizados con fuerza excesiva o dejados en aislamiento durante días seguidos. El punto de inflexión llegó con la explosiva serie sobre el Club de la Lucha del Miami Herald, un artículo que puso al descubierto la profundidad y la amplitud del abuso dentro de las instalaciones para jóvenes de Florida. La investigación, impulsada por una década de datos, entrevistas y material de vigilancia, reveló un patrón inquietante de guardias que provocan violencia entre los reclusos, reparten palizas y hacen la vista gorda ante la conducta sexual inapropiada y la negligencia médica. La protesta pública fue inmediata y feroz. La serie no solo provocó horror en todo el estado, sino que también provocó una acción rápida en los pasillos del poder. A raíz del escándalo, varias instalaciones fueron sometidas a inspecciones sorpresa por parte de legisladores que quedaron atónitos por lo que encontraron. Las condiciones eran terribles y algunos jóvenes vivían en la suciedad y con miedo. La mayoría de la gente sugeriría que se impongan castigos más estrictos a los guardias penitenciarios que violen los derechos de los reclusos.